Hola YouTube, ¿cómo están? El mundo hispano ha pasado por muchas cosas en los últimos años. Polémica por el gobierno de Ortega en Nicaragua, Chile intenta hacer una nueva constitución, intento de golpe del Estado de Perú, elección argentina de Javier Milei, Venezuela se anexiona a Guyana y la entrada de Bolivia en Mercosur. Pero siguiendo las reacciones de la gente en las redes sociales, hay algo que me preocupa desde hace mucho tiempo: izquierda y derecha. Nadie sabe qué es eso. Cada uno elige un bando, tal vez sin saber todas las cosas que ese bando defiende, pero termina estando de acuerdo de todos modos y se va a discutir con otros de internet, sin saber realmente de qué está hablando y tratando de usar palabras ingeniosas para pretender ser una persona bien informada. Mira chicos, ¿sabéis esa pequeña línea que todo el mundo está acostumbrado a ver cuando se habla de izquierda y derecha y todo el estereotipo que conlleva? Olvídala por ahora. ¿Qué quieres decir? Está loco, estás equivocado. Calma, ¿por qué digo eso? Porque la definición que la mayoría de la gente piensa de izquierda y derecha simplemente ya no existe, no funciona. Sí, en algún momento del pasado existió, pero con el tiempo ha cambiado mucho y hoy simplemente ya no funciona. Así que antes que cojas tu bandera y empieces a insultar al otro bando, presta atención a esto. Todo empezó en Europa, allá por el siglo XVIII o XIX, en la época de los reyes y reinas absolutistas. Muchas personas estaban hartas del gobierno absoluto del rey y empezaron a clamar por más libertad. En aquella época, este movimiento se consideraba absurdo, un movimiento radical, porque defendía ideas descabelladas para algunos, como que todo el mundo es igual ante la ley. Estas personas eran conocidas como los liberales, porque querían más libertad. En el parlamento francés, los que querían un rey menos poderoso se sentaban en el lado izquierdo de la cámara, por lo que se les empezó a llamar la izquierda. Fue entonces cuando surgieron los primeros izquierdistas. Se les solía representar con el color rojo, que significaba la sangre derramada en todos los combates. Los amigos del rey que querían dejar las cosas como estaban se sentaban a la derecha de la sala. Pensaban que era mejor dejar las cosas como siempre no había sido. Las tradiciones eran mejor y todo funcionaba así. Bueno, más o menos. Cualquier cosa diferente llevaría a una nación al caos. Estas personas se conocieron como los conservadores, los que querían mantener las cosas como estaban, las tradiciones o hacer cambios gradualmente. La gente de derecha normalmente representada por el color azul, pero eso nunca fue del todo correcto. Con el tiempo, sabemos que la izquierda ha ganado, el pueblo ha tenido más voz, los reyes y sus amigos desaparecieron en muchos países e incluso dejaron de existir, hasta el punto de que hoy tenemos pocas monarquías y las que tenemos, en la mayoría de ellas, el rey tiene muy poco poder real. Pero con el tiempo empezaron a surgir nuevas generaciones y con ellas nuevas ideas, muchas incluso más radicales y liberales que antes, creando un grupo aún más de la izquierda de la línea. Los que eran de la vieja izquierda ahora estaban a la derecha. Los cambios y reformas que querían ya se había hecho y no creían necesitar más, es decir, se convirtieron en los nuevos conservadores. Pero no porque cambiaron de bando, seguían con las mismas ideas que tenían, salvo que surgieron personas más a la izquierda de ellos que querían aún más reformas, la nueva izquierda. Hasta aquí, esta definición parece fácil. De un lado, estaban los que querían más libertad y un gobierno más pequeño y menos influyente, y del otro, los que querían dejar las cosas como estaban, con uno más influyente. Pero entonces surgió una nueva izquierda, el comunismo, y todo se volvió un lío. Esta nueva izquierda era diferente porque, entre otras cosas, tenían ideales liberales sobre quitar poder de los monarcas y a las iglesias, por ejemplo. Pero querían utilizar métodos conservadores para aplicar esas ideas. Muchos pensaban que el gobierno tenía que ser grande e influente, igual que muchos conservadores. Y luego, con el tiempo, empezaron a surgir otros grupos. Algunos que decían ser más de izquierda, otros no, cada uno con su propia bandera, y empezó a ser más difícil encajar a todos en una línea 2D. Dependiendo del tema, podían ir hacia un lado o hacia otro. En otras palabras, esta línea ya no tenía sentido.
Hoy en día, en las Américas, no hay ningún partido que sea de derecha o de izquierda, según esta línea. Todos los partidos toman sus ideas de diferentes puntos de esta línea. Y esta polarización hoy causa mucha confusión y peleas en internet que no tiene sentido. La gente que apoya, por ejemplo, los derechos de las mujeres o cuida del medio ambiente es tildada de izquierda y amiga del Stalin y Marx. Y la gente que es religiosa o quiere baños separados es tildada de derecha, amiga de Trump, Bolsonaro o Milei. Pero que estés de acuerdo con algunas de las mismas cosas que alguien no significa que apoyes totalmente a esa persona. Esta línea solo confunde a la gente, mete a todos en el mismo grupo. El mundo es más complejo que solo dos bandos, el villano y el bueno. ¿Hay alguna solución para esto? Sí, no es perfecta, pero es mucho mejor que esto. Solo tiene que añadir otra línea vertical. ¿A qué te refieres? En una línea están las cuestiones económicas y en la otra las sociales. En un extremo está el gobierno más influyente, en el otro el menos. En la línea horizontal está la libertad económica, es decir, hasta qué punto un gobierno debe controlar la economía y la población de un país. Cuanto más a la izquierda, más control tiene el gobierno. Esta es la famosa izquierda que mucha gente conoce. Cuanto más a la izquierda, más se aboga por la nacionalización de las empresas, los proyectos sociales, la distribución de la renta, la reforma agraria, hasta que al final se tiene el control total de la economía. El gobierno lo controla todo, con qué trabajas, qué hay en tu casa, qué produces, quién es el dueño de lo que se produce, etc. Pero cuanto más se va hacia el otro lado, menos control gubernamental y más aparecen ideas de la famosa derecha económica. Libre mercado, menos impuestos, monopolios, privatizaciones, etc. Hasta que en el extremo no hay ningún tipo de control gubernamental, es decir, la economía es completamente libre. No hay salario mínimo, ni derechos laborales, ni impuestos, ni burocracia para abrir una empresa, por ejemplo, ni inspección, etc. Cuando quieres discutir tu opinión sobre economía, el salario mínimo, la inflación, los impuestos, cualquiera de estos temas y cuánto influye el gobierno en ellos, esta es la línea horizontal. Por otro lado, otros temas como la libertad de expresión, la discriminación, la homofobia, el aborto, el feminismo, la legalización de las drogas, la libertad religiosa y muchos otros. ¿Y cuánto influye el gobierno en todo esto? Eso es la libertad social, otra línea. La libertad social es cuando controla el gobierno tus libertades individuales. Cuanto más subes en la línea, más control tiene el gobierno en tu vida social. Hasta que la cima es el control total. Lo controla todo, incluso como piensas, muy parecido al libro 1984. Pero cuando más bajas en la línea, menos control gubernamental tienes, hasta que al final no tienes ningún control. Puede ser hablar, pensar, hacer lo que quieras. Genial, si juntas las dos líneas es como un gráfico, tranquilo, no son matemáticas. El gráfico muestra dónde está la gente en función de dónde se encuentra en las líneas horizontales y verticales. Si apoyas mucha libertad económica, pero poca libertad social, juntando las dos estarás aquí. Por ejemplo, el comunismo de Stalin y el nazismo de Hitler son prácticamente iguales en la línea social. Controlaban mucho cómo debía ser o incluso pensar la gente. De lo contrario, podía ser arrestado, enviado a un campo de concentración o incluso perder la vida. Pero en lo económico ya eran diferentes, aunque ese tipo ha cambiado un poco con el tiempo, según a quien preguntes. Los líderes mundiales encajan en diferentes puntos, y los más expertos intentan hacerlo más fácil nombrando diferentes regiones del gráfico, pero puede haber cierto margen de error. Si quieres averiguar en qué punto del gráfico te encuentras, dos enlaces en la descripción con un test que puedes hacer. No son perfectos, pero pueden darte una idea. Ahora, espero que dejes de mezclar tus ideas en este sentido. Si hablas de economía, es la línea de derecha a izquierda. Si hablas de libertad individual, es en la línea del autoritario y libertario. En otras palabras, si eres feminista o apoyas la causa LGBT, no significa que seas de izquierda, solo significa que está más abajo de la línea social. Pero puedes estar más hacia ese lado o hacia el otro lado de la economía. No te acasilles en un grupo solo porque una de sus ideas sea igual que la tuya. Del mismo modo, si estás en contra de la legalización de las drogas,
o de la ideología de género no significa que seas de derecha, porque, de nuevo, son cuestiones que están en la otra línea. ¿Es el camino perfecto? No, pueden tener defectos, nada es perfecto. Después de todo, estamos hablando de ciencias sociales, no de ciencias exactas. No hay una respuesta científicamente correcta, pero esta forma de pensar sobre la izquierda y la derecha es mucho mejor de lo que la mayoría de la gente piensa. Ahora podemos ver que aunque las personas tengan ideas muy diferentes, pueden tener algunas iguales. Recuerda, aunque pensemos de forma diferente, en el fondo todos queremos lo mismo. Puede que no estemos de acuerdo en cuál es el tipo de remedio, pero estamos de acuerdo en el diagnóstico.